Saludos, saludos. Buenas tardes, compañeros de Santo Domingo Este. Reciban de Felipe Valverde un saludo a despeísta. Compañero, hoy he decidido grabar este pequeño video para informar, tener un contacto por medio de video con ustedes sobre algunas situaciones que quiero hacer de público conocimiento. Como estamos enterados, la mayoría de los docentes de aquí de Santo Domingo Este, en el año 2021 se realizó un concurso docente de oposición a directores. Desde que salió ese concurso a la luz, vimos una serie de irregularidades que se estaban cometiendo aquí en el distrito 1505. En ese entonces estaba el señor director Félix Monción, y a quien en decisiones tomadas por el Comité Ejecutivo Municipales llevamos carta previendo situaciones futuras que podían ocurrir si no se hacía correctivo de esas decisiones. Entre esas decisiones tuvo que en medio del proceso del concurso se colocaron directores interinos, lo cual la ley en ese momento lo prohibía. Nosotros hicimos la observación al actual director del distrito 1505 en ese momento, y el director argumentó que todos esos interinos estaban siendo colocados, iban a fungir como coordinadores de esos centros, que no eran directores. Nosotros, confiando en la buena fe, en la palabra de las personas, en un proceso nuevo en la ADP, pues no quedó confiar en ese momento. Sucede que el concurso se atrasó como nunca. Actualmente tenemos 3 años y todavía con muchas situaciones por resolver. Y durante ese periodo, esos interinos fueron colocados como coordinadores, según el argumento del director Félix Mención, adquirieron un año al frente de esos centros educativos. Después de una ardua conversación con algunos miembros del Comité Ejecutivo Nacional, y algunas aclaraciones que tuvieron que hacerme, que tuve que entender y aprender en el proceso, se estudió la ley 6697 y el estatuto docente de lo que establecía en esos casos, la cual cita que después de un año ejerciendo una función, el docente adquiere un derecho adquirido, y que si se colocó de manera irregular, quien debía ser sancionado no era el docente, sino quien lo colocó, que en ese caso era el director interino, el señor Félix, el director interino no, el señor Félix Monción, que era el director oficial en ese momento. Nada, pasó ese asunto. La ADP dijo que como tenían un derecho de una manera de ser coherente, se comentó que había que defender. Nosotros no estamos aquí para juzgar las leyes como Comité Ejecutivo Municipal y en mi caso como presidente de la ADP. Nosotros estamos para defender el derecho de todos los docentes, simplemente por la condición de ser docente. Bueno, nos encumbramos en las tareas de defender el derecho de esos compañeros, con algunas opiniones en contra, otras a favor, pero en este proceso yo me hice una promesa a mí mismo, y era que iba a estar del lado de la ley. Yo no iba a vulnerar derecho porque alguien quiera o no. Vamos a hablar con lo que está establecido. El Comité Ejecutivo emitió una resolución haciendo correcciones. Ese concurso de oposición que vino amañado desde la construcción del mismo. Antes los concursos de oposición eran todos focalizados y se evitaban todos los problemas que hemos tenido en este concurso.
Bueno, por decir que cuando llegó el momento de que los distritos estaban enviando las plazas vacantes que tenían, Santo Domingo fue uno de los últimos. Mandó su plaza vacante en rojo. O sea, en rojo me refiero a plazo. Y cuando llegó esa comunicación al ministerio, de la manera que estuvo hecha, no fue muy bien vista. No fue muy bien vista los criterios utilizados para colocar a los profesionales de educación que pasaron concursos. No vieron criterios que fundamentaran ese envío, esa propuesta que envió el distrito 1505. Por ese problema y otras situaciones de otros distritos, el Ministerio de Educación decidió parar el proceso de designación para revisar todas esas irregularidades que están ahí y buscar un proceso que garantice un poco más de justicia, porque se estaba aplicando un criterio poco ético con respecto. Eso convocó a que dentro de la búsqueda de reparar el entuerto de ese concurso, se nos llevara a nosotros a una reunión donde participamos todos los presidentes del Gran Santo Domingo, participaron todos los directores del Gran Santo Domingo y se participó una representación de la Asociación de Directores de Azonaderi del Gran Santo Domingo, o sea, de cada uno de los municipios y de cada una de las ADP, y cada uno de los distritos estaban allá en una mesa amplia, en un encuentro que fue dirigido por el viceministro Oscar Amargó, bajo la orden del ministro de Educación Ángel Endate, con un solo propósito: resolver los problemas emanados de ese concurso, o sea, reparar el entuerto que hicieron para buscar una salida salomónica. Se nos pidieron dos cosas: que el ministerio decretó que aquellos maestros que habían salido nombrados en centros que no chocaran con interinos tenían que aceptar. O sea, el que cayó en una escuela nocturna, el que cayó en una escuela lejos, pero que ya estaba nombrado vía sistema, que no se iba a mover en esta etapa para proceder con los casos que sí tenían problemas. El hecho está, compañero, que fue una disposición y la Azonaderi ADP dijo que era injusta, pero era la manera de ir desenredando el entuerto que se había hecho. Luego de ahí se presentó un listado con todos los centros disponibles y todos los postulantes por el orden de la nota como debían ser colocados. Y se diseñó un protocolo de cómo se iba a hacer. En ese encuentro, que había más de 30 personas ahí, con las autoridades del ministerio, más la regional, más los distritales que estaban ahí, y ADP y las demás autoridades, se acordó lo que le dije ahora, de que tenían que quedarse así y que se iban a respetar todas las plazas de los interinos que pasaron concurso únicamente. Y se iban a designar a esos compañeros que salieron nombrados en la primera etapa que fue detenida arriba del centro donde había interinos, en otros centros educativos. Hasta ahí todo bien. De eso hace aproximadamente 4 o 5 meses. No recuerdo exactamente la fecha. Y se dio una orden explícita desde el Ministerio de Educación para que sea ejecutado en lo inmediato y sean colocados todos esos compañeros. El otro protocolo que se estableció en esa reunión, que ahí estaban mucha gente, era que el restante que se iban a colocar en las plazas disponibles debían ser llamados, consultados y presentarles las escuelas que estaban disponibles, y que según la localidad de donde viva, sea él quien elija uno de los centros que se le iba a presentar en ese proceso. Y entonces así se iban a ir llamando por número, el 12 de los que estaban en esos nuevos casos, el 13, el 14, venga, ¿cuál escuela usted quiere? Esto es lo que hay. Y se plantearon las condiciones de que una vez transparentado eso,
y presentadas las escuelas que había. Si un postulante no quería dentro de lo que estaba disponible, porque puede darse el caso, entonces tenía dos opciones. Una, renunciaba al concurso, o la segunda, firmaba un compromiso donde él se ponía en la cola de la fila. Bien, el hecho es que desde ese momento hemos ido constantemente y con evidencia solicitando al director distrital, en este caso Servio Sena, que fue el que participó en la reunión de la regional, que trabajemos el tema de los directores pendientes de nombrar, tanto interinos como aquellos que están pendientes de nombramiento. Tengo innumerables mensajes en mi celular pidiendo el funcionamiento de una mesa de diálogo que se hizo y donde solicité en varias ocasiones que nos reuniéramos para buscar solución a este conflicto. Luego de eso, al no haber resultado con esa mesa del diálogo, hubo una solicitud del Comité Ejecutivo Nacional a reunirnos con el ministro de Educación, Ángel Hernández, donde nos reunimos los presidentes del Gran Santo Domingo, de aquí, ahí en el MINER, con el ministro Ángel Hernández. Ahí estaba Quiñones, de Recursos Humanos, y estaba el SECA, la viceministra. Le planteamos la situación que por más intentos y más peticiones que le hemos hecho a los distritales, no se había ejecutado lo acordado. El ministro se comprometió a solicitarle a los directores distritales que ejecutaran eso que ya tenía par de meses sin ejecutar. Se le hizo la salvedad al ministro de que estábamos totalmente conscientes de la buena voluntad tanto de los viceministros como de él como ministro, de que las cosas se hicieran, pero que a nivel distrital no se están ejecutando los mandatos. Que él nos dice una cosa y cuando llegamos a los distritos nos salen siempre con otra. Bien, producto de eso, ese mismo día que tuvimos esa reunión con un documento firmado por la viceministra de revisar los casos de los interinos y trabajar los casos de los pendientes por nombrar, luego de una reunión de alrededor de una hora y media con el viceministro, aprovechamos que estaban en el ministerio y voy a reclutamiento y dedico, aparte de esa hora y media, de 6 a 7 horas trabajando cada uno de los casos, ayudando, cooperando, luego de una tarea ardua, se me enredó, una tarea difícil de ir viendo cuáles eran los tranques que tenían los centros educativos. Por ejemplo, me refiero, tenemos el compañero Luis de ahí del Liceo Nocturno Santaella. En ese centro aparece un director aparece a nombre de Pedro Aponte, pero el director Pedro Aponte está en la escuela Curazao. Entonces eso es informarle al ministerio, mire, el reclutamiento allá en el distrito 1505, ese director no está ejerciendo en ese liceo, él está allá en la escuela Curazao, y hacen un traslado, queda el liceo Santaella libre, y entonces ahí resolvimos dos problemas a la vez. Ponemos al compañero Pedro Aponte, director, en su centro, y queda libre ese centro para colocar al director que pasó concurso en ese centro. Se hizo con Espinal lo mismo, hubo que hacer hasta una llamada, una regional, donde estaba la que aparece como directora ahí. Llamamos, hablamos con la directora distrital de ese pueblo, conversamos, localizamos a la maestra, confirmamos dónde estaba y dejamos la ruta que había que seguir para que el centro comunitario, el proyecto comunitario, mejor conocido como PROICO, pudiera designar ahí a la compañera Espinal. El mismo caso pasó con el compañero Edmo, que está en la escuela José Francisco Peña Gómez, que tenía un inconveniente de que la escuela no tiene código. Nos sugirieron que había que esperar que creen el código para luego el ser colocado ahí.
En el caso de Guillermina, en ese entonces, aparecía ISIS. Ese caso en este momento es mover a ISIS para el Politécnico Ibarra, que está disponible y vacío. Y, y mover entonces, ya al quedar el Carmen Luisa disponible, pues ahí juramentar a hacer el telegrama y el AP para que sea colocada Guillermina. Caso así, de esa naturaleza. Por ejemplo, la escuela Otilio Vigil Díaz, allá en Ato Nuevo, el director que aparecía nombrado ahí en ese centro es un director de los Alcarrizos, el cual fue solicitado por sucesional para que sea corregido. Se investigamos en los Alcarrizos dónde estaba ese director. Entonces habían hecho unos rejuegos, hubo que hacer como algunos 4 movimientos, pero dejamos la ruta para que quede resuelto y quede el centro disponible. Y así fuimos, caso por caso, el trabajo para que se hiciera vía sistema y así pudieran salir nombrados todos los interinos, más los compañeros que pudieran quedar colocados en plazas disponibles. Bueno, vamos al fin. Luego de esperar y de entender que el mes pasado ya eso iba a quedar todo resuelto, porque mostramos todo lo que había que hacer, explicamos todas las situaciones. Reclutamiento nos informa que nosotros, para poder ejecutar esos cambios y esos nombramientos, debemos ponernos de acuerdo con el director distrital. Dicen que para buen entendedor pocas palabras bastan. Ponerse de acuerdo con el director distrital, yo entiendo, puede ser que esté equivocado, corríjanme ustedes, indica que hubo una objeción a esos nombramientos que fueron acordados en una asamblea donde había más de 40 personas que fueron sometidos al ministerio. Dentro del listado que revisé, que me entregó el distrito, encontré una irregularidad que podría provocar un problema municipal. Esto no es personal con nadie. Esto es un asunto de derecho. Yo no tengo que ver de qué partido sea un compañero, de qué religión, cuáles son sus preferencias sexuales. Nosotros no estamos aquí como ADP para eso. Nosotros estamos para defender al compañero por la simple condición de ser maestro. En el listado me encuentro que hay un maestro, Edwin, lo voy a mencionar con nombre, excúsame, Edwin, excúsame, pero vamos a darle transparencia a esto, que está nombrado de noviembre con 2 tandas de director y que él cayó nombrado en la escuela que era el antiguo Bethesda, creo que la Salomé Ureña que se llama ahora. Discúlpenme el nombre, yo corríalo ustedes, en la escuela la antigua Bethesda. Ahí había una compañera que fundó el centro, se ha dedicado a trabajar por ese centro arduamente y tenía más de 1 año. Yo no tengo que ver, la única condición es que sea maestro. Y con lo que hicimos la introducción, entonces explicarle a ustedes que había un derecho adquirido y nuestra función como ADP es defender eso. Conversamos con el compañero Edwin para que se diera a la escuela y respetemos el derecho de interino, en lo que le buscan a él un centro educativo con las mismas condiciones de ese, que fue parte de los acuerdos que se acordaron con el ministerio. En ese momento se hizo un análisis de los centros disponibles y tanto el distrito como la ADP se le preguntó a ellos en qué centro querían estar. En ese momento creo que Edwin dijo, porque él vive ahí en el 24, y pidió que lo colocaran cerca de la zona por ahí de expansión, en unos centros que estaban disponibles, por razón de él llegar. Él trabaja para acá en el Estado de Israel, siempre ha llegado temprano, es una persona cumplidora, es una persona que tiene un buen historial de servicio, y pidió, el distrito puso un centro ahí.
un centro posible para que resolver el conflicto. Bien, el hallazgo que encontré, el cual protesté, que en el listado que el distrito encontró, ese docente que está nombrado de noviembre con 2 tandas como director, que estaba ejerciendo hasta recientemente, que fue puesto a disposición para que puedan hacer los trámites como director, vi una propuesta hecha por esta gestión que la dirige Servio Sena, donde él con 2 tandas estaban proponiendo quitarle una tanda y mandarlo de manera nocturna. Lógicamente, eso son cosas inaceptables. Hemos hecho una advertencia al distrito, cautelar, como dicen los abogados, para que no se materialice, aunque la intención está en la propuesta. De ley, tú no puedes, a menos que sea bajo acuerdo, reducirle el sueldo, y tampoco puedes quitarle una tanda después de habérsela ganado en un concurso a un docente. Tenemos ese pendiente ahí. Entonces, nosotros estamos trabajando para la calidad educativa. Estamos comprometidos como ADP en apostar a la paz del municipio de Santo Domingo Oeste. Nosotros estamos haciendo un llamado, como siempre nos hemos caracterizado por primero utilizar el diálogo, a las autoridades del distrito 1505 para que esa mesa bilateral que fue diseñada por el Ministerio de Educación y que tiene un responsable, un viceministro responsable para que se ejecute, sea llamada de emergencia. Y que armemos en la comisión del ADP que va a participar en esa mesa y que el distrito arme su comisión distrital de técnicos o funcionarios que ellos entiendan, y que nos sentemos en una mesa de manera transparente, sin demagogia, sin mentiras. No estoy diciendo que se estén diciendo, que se estén haciendo, no estoy acusando. Estoy condicionando a cómo deberían ser las cosas. Transparente. Y nos sentemos con una comisión cualificada. Y cuando me hablo cualificada, los compañeros del Comité Ejecutivo Municipal me entienden. Un representante por lo menos de cada corriente. Un representante por lo menos de cada corriente. Y nos sentemos en la mesa a resolver ese problema de una vez y por todas. Puede de muy mal gusto escuchar que algo está parado porque alguien no está de acuerdo con lo que nos habíamos puesto de acuerdo antes. Así que hacemos el llamado diplomático, llamado al diálogo, como siempre lo hemos hecho. Pues nosotros nunca tomamos otra acción, ni tomamos ninguna otra medida sin antes recurrir a ese llamado. Este municipio ya se puede cuantificar en millones de pesos perdidos. Si usted suma los 30 y pico que estaban proyectados, a estar cobrando desde hace ya 2 años, que han dejado de cobrar, estamos hablando de millones de pesos perdidos por Santo Domingo Este, los postulantes que ganaron el concurso de directores. Por otro lado, se están perdiendo también la formación, que nada más lo estamos tomando 9, de los primeros que no colamos por ser de las notas más altas del municipio. El municipio estuviera formando con ese diplomado de liderazgo adelante a todos esos compañeros si se hubieran trabajado a tiempo. Ha habido un sinnúmero de negligencia, y lo digo responsablemente con este tema, porque han dejado entrar otras cosas que no debieron dejar entrar, más que la meritocracia y el buen hacer en el servicio. Así que estamos dispuestos al diálogo y estamos pidiendo de emergencia, estamos pidiendo el llamado a la conformación de la mesa bilateral para que resolvamos ese tema y otros temas pendientes del municipio. Hacemos estas aclaraciones públicas a todos los compañeros para que conozcan en qué punto
está el tema con esto del concurso de los directores. Más de 20 visitas al Ministerio de Educación, 13 o 14 al distrito, 70,000 reuniones. Y aquí lo único que ha faltado es voluntad de hacer las cosas correctas, basado en lo que dice la ley y el concurso, sin mirar más nada. Eso es todo lo que ha hecho falta para resolver este bendito problema. Y me disculpan por lo de bendito. Responsablemente, lo estoy diciendo, ha habido una negligencia en resolverle a los compañeros. Y ya está bueno. Esperamos que eso es un llamado a sentarnos y armar las comisiones y trabajar el tema con sinceridad, basado en respeto, sacando el tema de lo mío, porque yo nunca he puesto ese tema, de lo mío nunca lo he puesto. Yo he pedido por los 91 y muchos irresponsables han querido desviar el tema de que uno anda buscando intereses personales. Santo Domingo Este, esos postulantes de los directores que ganaron concursos, que invirtieron dinero y que perdieron tiempo, merecen la responsabilidad de que sea resuelto ya. Mañana cierra nómina. Y el que no cobre en este mes de noviembre como director de esos que tienen plaza disponible, es responsabilidad de no haber asumido este tema con el compromiso debido desde parte del distrito. Responsablemente lo digo. Entonces, un llamado de emergencia al director distrital, que sabe que hay una orden desde el ministerio, que estuvimos juntos en una reunión para que esto no pase, a que nos sentemos a resolver los problemas, para que después no salgan a decir que nosotros estamos incidentando la paz y el bienestar de Santo Domingo Este. Porque por la defensa de un compañero nos sobra el coraje, el valor, la decisión a todos los maestros de Santo Domingo Este para tomar las decisiones que sean necesarias para garantizarles su derecho. Es todo lo que quería decir. Gracias, compañero.